Creció en un hogar difícil, duro desde niño. Conoció la calle, conoció la droga. Dios lo llamó, pero él ignoró a Dios y siguió haciendo cosas que a Dios no le agradaban y cosas que lo destruían como persona. Pero el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, lo alcanza a pesar de que él lo ignoró muchas veces. Lo alcanza a pesar de que él no le hacía caso. Pero como el Dios de amor envió a su hijo, ¿cómo no era capaz de darle una segunda oportunidad? Y como invitado en este día a un amigo, un hermano, tenemos a José Senkis. José, ¿cómo has estado en el día de hoy? Estamos bien, te bendiga, gracias por invitarnos. Gracias. ¿Qué has hecho en el día de hoy? Estuvimos trabajando, ¿verdad? Y preparándonos mentalmente para dar este testimonio y esperemos que alcance y sea de bendición a las vidas, ¿verdad? Especialmente a la juventud de estos tiempos. Amén. José, ¿por qué escogiste a Dios? Fíjate, Alexis, ¿por qué Dios? Es que llegamos al punto donde ya no había salida, ya no había escape. Y era el infierno o el cielo. Y tenemos un conocimiento bíblico donde sabemos que el infierno es un lugar donde no hay paz, es de tormento, y en el cielo pues es un lugar de paz y de tranquilidad. Amén. José, ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿Dónde te formas? Amén, sí, venimos de un pueblo pequeño en Puerto Rico que se llama Ceiba. Cuando crecíamos allí pues crecimos sin padre y una madre que se echa la carga encima de tres hijos, la cual ella hizo lo que pudo con echarnos hacia adelante, y al ser el único hijo varón, pues siempre el varón quiere sacar, ¿verdad? Lo que decimos ahí en Puerto Rico, el machito para afuera, El pecho. el pecho, y pues a mí no hay que ver que me dijera nada, yo era el único caminando por allí, campeando por mi respeto. José, ¿cómo es tu niñez dentro de tu hogar, ya que te crías sin un padre, ya que creces sin ver un ejemplo en un hogar de una figura paterna? ¿Cómo es tu desarrollo como niño? Fue una niñez muy difícil, muy dura. Recuerdo que unas navidades las celebramos en el hospital, porque mi mamá pues ya era una madre divorciada y ella decidió buscar una relación rebote, como se dice hoy día, y entrar con esta persona que era fuerte en la brujería, un cubano, y él pues no obedecía o a veces obedecía los mandatos de los que lo dominaban a él. Y recuerdo que él llegó a la casa y teníamos como aproximadamente 9 a 10 años. Y él en uno de estos arrebatos agarró a mi mamá a golpe y le explotó los ojos en sangre y llamamos a la policía, pero para aquel tiempo no había las leyes que hay hoy día. Sí. La policía llegaba y nos hacía arrestos y mi mamá le tuvieron que hacerle puntos en la área de los ojos. Fue difícil, ¿verdad? Esa niñez. Entonces te crías en un hogar donde practican La brujería y abuso de sustancias controladas. ¿Qué cosas te marcaron dentro de tu hogar? Cosas que viste que cambiaron tu mentalidad de niño y Los, tra- te dañaron como niño. los tramos que vinieron era del abuso que había constante con mi mamá y mis hermanas. Y yo crecí en ese ambiente tan violento que yo planeaba muchas veces matar a mi padrastro, varias veces. Y en dos de ellas fallé. En, en una tercera, pues, no le hicimos daño, no llegamos a sacarlo de carrera, como decimos en Puerto Rico. Pero de esta persona ya no está aquí. Ok. Todo eso fue porque viste Por el abuso. los abusos con mi mamá, pero este que está aquí no tuvo que ver nada con eso. Pero compañeros míos que más adelante los estaremos mencionando, pues se encargaron de todo eso. José, ¿y tu juventud cómo fue? ¿Cómo se Bueno, desarrolló? seguimos desarrollando, pues, creciendo y viendo
el ambiente que veíamos, mi mamá trataba de protegernos, Sí. pero era difícil porque en ese año de los 80 y los 90 llega a Puerto Rico lo que es el crack y la cocaína. Entonces, mami se iba a trabajar y yo iba para la escuela, pero tenía unos primos, unos familiares que pues vendían estas cosas y yo me iba a trabajar con ellos en el taller de hojalatería. Ellos me montaban en los carros para llevar los carros, pero también llevábamos paquetes, llevábamos cosas, y ahí es que yo comienzo a ver lo que es el trasiego de drogas y de armas en Puerto Rico para aquel tiempo. Entonces empiezas a conocer la calle a los 14 años. Yo diría que de los 12 a los 13. De los 12 a los 13 empiezas Correcto, a conocer la calle correcto. con los con la con Con, los fam- con mis primos, con con mis tus primos. familiares. ¿Y qué más empiezas a hacer? Pues comenzamos, ¿verdad?, a llevar carros, tumbarnos carros, buscar piezas, toda esta criminalidad, ¿verdad?, de hurto de Sí. carros, ventas de drogas y consumos de drogas. Yo me recuerdo la primera vez que consumí cocaína, era unas navidades del 2000, de 1900, wow, tanto tiempo, pero ya tenía entre los 13 o 14 años. Y recuerdo que aquello fue impresionante, empezar a consumir la cocaína. Sentía como cierto poder y cierto dominio dentro de mí porque no tenía nadie que me dijera que eso era bueno, que era Sí. malo. Para aquel tiempo yo veía a mis primos consumirla, pues yo dije, vamos a probarla también. Tú la probaste porque estabas viendo a tus primos. Correcto. Y también por la curiosidad, ¿verdad? Por la curiosidad. Porque no había las cosas que hay, ¿verdad? Un padre que te dijera esto es malo, esto es bueno. Y yo pensaba que estábamos en algo que pues, era normal. ¿Y a esa edad no sabías nada de tu padre? No. Mi papá y mi mamá entraron en una fuerte disputa de lo que se llama child support, Sí. Las las pensiones. pensiones. Y mi papá pues decidió huir lejos a los Estados Unidos. Y era por carta, y como mi mamá estaba casada con este cubano, era prohibido hablar de mi papá. Ok. Y eso creó como una rebeldía y un dolor en contra de mi mamá y mi padrastro. José, ¿y cómo manejaste en tu juventud esos vacíos que hubieron en ti desde niño? Ay, ¿Dónde te refugiaste? ¿Dónde corriste? ¿Dónde escapaste? Para llenar esos vacíos que fueron desde chiquito. pues como te mencionaba, el alcohol, las drogas, el sexo, todo lo que, ¿verdad?, la Biblia indica de que el cuerpo humano, ¿verdad?, las obras Sí. de la carne, ahí es que yo me refugié. Y creo o no, llegué a visitar la iglesia varias veces porque mi mamá de niño nos llevaba a la iglesia. Y en esos tiempos que yo iba a la iglesia de esa edad, tuve varios encuentros con el Señor, pero no entendía qué era lo que estaba procesando en ese momento, pero era Dios tratando conmigo a la edad de los 12 años. Entonces, desde los 12 años, la palabra del Señor es sembrada en Sí, el fue corazón de sembrado, José. correcto. Recuerdo todavía el día que un amigo mío, Nacho, que lo vamos a mencionar más adelante, me habló de la iglesia y recuerdo que lágrimas comenzaron a brotar por mis ojos y no entendía el por qué yo estaba llorando. Y yo le dije, lo que tú me estás hablando ahora mismo se siente bien, pero pasó y seguimos en lo de nosotros. ¿Qué experiencias te marcaron en la calle, José? Varios asesinatos que presencié con mis amistades, con mis amigos. Eso fue, hasta el sol de hoy todavía veo esas escenas. Y le oro al Señor, ¿verdad?, que trate de borrar eso. Trato de no hablar mucho de eso, pero yo vi 2 asesinatos. No voy a decir, ¿verdad?, las personas, pero eso marcó mi vida. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Yeah. ¿Y qué otra cosa más, José? Pues la pelea, drogas, no. La calle se convirtió, el pueblo que crecía era un pueblo bien, que cuando crecía era un pueblo tranquilo, pero llega, como te mencionaba, el crack a Puerto Rico y eso fue
evolucionando tan y tan fuerte que ya no había amigos entre nosotros. Recuerdo que cuando íbamos a la escuela, tengo la Biblia aquí porque un amigo mío llevaba su Biblia, pero dentro de la Biblia era un arma de fuego que había y droga. Ese muchacho no está hoy día con nosotros. Llevaba la Biblia Llevaba para... la Biblia, el cartucho que tú usas la Biblia, pero es lo que lleva es la droga, la coca, el marihuana y el arma de fuego dentro de la escuela. Para el tiempo que yo crecía no había policía frente a las escuelas. Eso era fácil entrar y sacar eso. Sí, que él lo usaba para camuflajear la droga y las pistolas. Y recuerdo que este muchacho de nombre Milton hablaba a mi vida de hacerle, ¿verdad? De quitarle la vida a las personas, a otras personas por dinero. Sí. Y a mí a Nacho nos hablaba, mi amigo Nacho, ¿verdad? Que no está aquí con nosotros. Nos hablaba mucho de eso, pero yo, en la manera que él nos hablaba y describía cómo es que pasaba esto, pues ya me tenían convencido para entrar a ese mundo. Ya Nacho estaba ya metido hasta los tenis porque él ya lo había hecho a esa edad, a los 14, 15 años. Y me monté ese día, ¿verdad? Y una área cerca de Nahuabo, pues presenciamos ver cómo le quitaron la vida a alguien. Y eso a mí me marcó. José, ¿y toda esa vida en la calle fue en Puerto Rico? Toda esa vida fue en Puerto Rico y parte aquí en los Estados Unidos. ¿Y cuándo decides dejar Puerto Rico para venir a los Estados Unidos? Cuando yo estuve en Puerto Rico en los años 92, ya yo tenía aproximadamente 16, 17 años. Como mencionaba mi amigo Nacho, sí. Íbamos caminando en un barrio en Ceiba, que le dicen Piedras Blancas. Había una campaña, una iglesia cerca de ahí, y tenían una campaña en una cancha, al aire libre. Y había un predicador ese día, y ese predicador se volteó hacia donde nosotros y nos llamó por nombres y apellidos, y yo pues decidimos mira, yo no voy. Y nos fuimos, nos regresamos nuevamente nosotros vivíamos, era un cerro, que le dicen El Colcho, en Ceiba. Nos regresamos y pasamos ese susto allá, y yo le dije, no me busques, no me llames más, déjame, que eso a mí me impactó tan y tan fuerte, porque por los nombres, cuando mencionó los nombres y los apellidos, nosotros no lo conocemos a él. ¿Qué pasa? Que al otro día yo me fui a pescar con mis amigos, estábamos pescando, y cuando regreso de pescar, que estoy subiendo, el papá de Nacho me encuentra, me incauta por el camino y me ofrece pon, como decimos allá, pon para no subir la cuesta. Y cuando yo lo veo, yo me siento, estábamos hablando, y le pregunto que si había culto ese día, y él me dice, de oración. Y dice, no me vas a invitar, porque muchas veces me invitaba, porque es cierto, muchas veces nos veía y nos invitaba para la iglesia, y yo lo miraba y yo, wow, no le decía lo que yo sentía, pero cada vez que ese señor me invitaba para la iglesia, yo sentía unas cosquillas en mi corazón, como que había un fuego, algo que me llamaba para salirme de la vida que yo estaba, pero ya yo estaba acostumbrado al dolor y a la depresión, y a estar como que uno se hace, esto va a ser mi vida siempre. Pero cuando pasa ese llamado, ¿verdad? De ese hombre que nos habla, y este hombre nos invita, me lleva a la iglesia. Recuerdo, era un culto de oración ese día del Señor, ese mismo día, es que lo recuerdo. Cuando entramos a la iglesia, él me pregunta, ¿tú quieres recibir al Señor? Le dije, claro que sí. Ese mismo día yo fui el joven, fue libertado por el poder de Dios. No sentía ya esa depresión, no sentía ese dolor, no sentía ese vacío. Pero cuando uno tiene a Dios, tú sabes que tú sientes como que un hueco, y tú quieres buscar como la manera de satisfacerlo. Y no podía. Pero ese día yo sentí algo como que, ahora lo puedo explicar, fue el mismo Dios el que entró a mi corazón. Y mis cadenas fueron rotas a esa edad de ya 16 años. Y recuerdo que cuando yo vi a mi mamá, que mi mamá estaba también descarriada de los caminos, le dije, vieja, acepté al Señor, no sé qué pasó, acepté al Señor, me siento alguien nuevo, no sé qué pasó. Y ella como que no me creía por la vida que llevábamos, exacto, no era fácil. Y
Y recuerdo que pasa el tiempo, empezamos a acercarnos al Señor cada vez más y a buscar y a buscar y a buscar y la necesidad de saber de mi papá. Comencé a orar por mi papá y a orar por mi mamá para que salvara a mi mamá. Sí. Entonces te conviertes a los 16 A los años. 16 años. Se lo dices a tu mamá, no te cree. No me cree. Empiezas a orar por tus ambos padres. Amén. ¿Y qué empieza a pasar en la vida de José después de su conversión? Comienza el proceso de bautizarme en las aguas y comienzo yo a leer la palabra del bautismo de las aguas y del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que comienzo a tener una relación íntima y seria, pero yo no quería saber más nada que no fuese esto que estamos hablando. Y tardó 2 años en bautizarme en las aguas. No sé por qué se tardaron tanto, porque yo estaba que me bautizaran al otro día. ¿Qué pasa? Que cuando me bautizan en las aguas, era como si abrieran las puertas del infierno. Vamos a atacar a este joven que está ahí. Todo se levantó en mi contra, mi mamá se fue en mi contra. ¿En qué manera? Si nos Es que ella no quería, describir. ella no quería que yo. Mi mamá siempre creyó en que Dios existe. Sí. Pero mi mamá nunca aceptó que Jesucristo murió por los gentiles. Okay. Ella siempre decía que Él murió por los judíos y no por nosotros. Okay. Y esa palabra que está ahí, que la iba a buscar, pero ella eso la puso bien rebelde al Señor. Y ella no quería saber del Señor por eso. Entonces se levantan en contra tuya y ¿qué empiezan a hacer? Bueno, empiezan a que me vaya de la casa, que están deseosos que yo cumpla mis 18 años para que me vaya, que están cansados de escuchar los coritos, las predicaciones y de que siempre le estoy hablando del Evangelio. Y yo estaba deseoso por comprar un pasaje e irme, pero no sabía para dónde irme. ¿Qué pasa? Que comienzo, mi amigo Ramiro en aquel tiempo comienza a decir, mira, no es ella, es lo que opera en ella. Lee este pasaje de la Biblia y comencemos a leer, a instruirnos en la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos lucha con que no es sangre, la lucha de nosotros está en los aires, como mencionabas antes de que comenzáramos el estudio, el podcast, las luchas que se levantan, y muchas personas no entienden esto, que nosotros no estamos solos aquí, esta es la carne, pero si nosotros nos pudieran abrir los ojos espirituales, por un segundo nos volviéramos locos por lo que vamos a ver. Porque como cuando te mencioné ahorita que yo, ¿verdad?, experimenté la muerte, yo sentía que cosas estaban alrededor mío. Y mi mamá también experimentó la muerte y ella, así fue que ella vino al Señor cuando ella tuvo ese accidente. Y la presión era tanta y tan fuerte porque yo no voy a dejar a mi Dios. Y un día en el pueblo de Humacao, recuerdo que ella fue la que me llevó porque ella fue a hacer un asunto de la pensión de mi papá, me dejó en el caserío El Palou. Me encuentro con este pastor que es de aquí de Alta, Pastor Rodríguez, y mi abuela me dice, mira, ese señor que está ahí conoce dónde está tu papá, pero que no se entere tu mamá porque tu mamá lo que quiere es meterlo preso. Y yo me acerqué al varón y comenzamos a hablar y a charlar y él, le pregunté que si sabía dónde estaba mi viejo y me dio la dirección y el número de teléfono. Lo irónico de esto es que en todo esto que yo estoy conociendo al Señor, sí, el Señor me habló posteriormente, me había dicho, tú vas a ir a un lugar donde tú no conoces y vas a tratar con juventud, que fue aquí en Allentown. Cuando yo salgo, ese señor que está ahí, era mi contacto para donde mi papá, para el contacto para la juventud aquí en Allentown, Pensilvania. Ok. ¿Y llegaste a conocer a tu papá? Llegué a conocer a mi papá a la edad, ¿verdad? Yo lo vi de niño, pero no compartí como cuando llegué a esa edad de los 18 años. Tenía 17 cuando llegué aquí. ¿Y cómo fue ese encuentro con tu papá cuando lo ves? Ese encuentro, te digo la verdad, no fue uno de los más gratos porque mi papá también viene de sus conflictos de juventud, donde mi abuelo viene de una guerra de Corea. Okay. Y escuché que el embarazo de mi abuela no fue fácil por la locura de mi abuelo. Cuando mi papá nace, pues él está, ¿verdad?, en los nerviosos y en esta esquizofrenia de mi abuelo. Y mi papá pues se va también de la casa. Y ahí es que conoce a mi mamá. Y mi mamá viene también de una familia disfuncional donde mi abuela pues leía unos libros que eran no sé, escuché que eran satánicos y pierde la mente.
Y entonces mi mamá sufre la locura de mi abuela y mi papá sufre la locura de mi papá. Y esos dos locos se juntan y pues nos tienen a nosotros y comienza, ¿verdad?, lo que fue la niñez de nosotros que hablamos al principio del podcast. José, entonces se te levantan en contra tu mamá. ¿Quién más se te levantó en Mis contra? hermanos, Tus hermanos. ¿Y qué ellos te hacían o te que decían? estaban ya hartas de escuchar la palabra del Señor, ya Ok. estaban hartos de escuchar de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y En- eso para mí me te- dolía, te- porque yo sé de dónde Dios, ¿verdad?, me sacó entonces te trasladas a a Allentown. Allentown, Pensilvania. ¿Y por qué te decides venir? Decidió venir para compartir con mi papá, Al para vi- ver quién era mi papá en realidad. porque él vivía aquí, no vivía en Puerto Él vivía en Rico. Miami. Ah, De Puerto Rico se fue para Miami. De Miami conoce una familia de Humacao y se vienen para aquí, para ok. Allentown. ¿Y usted viniste con él? No, yo vine y lo encontré aquí con el Ok. pastor que hablamos al principio. Lo llamé, nos pusimos en contacto y como ya yo estaba en la edad de 17 a 18 años, trabajaba en Full Locker en Puerto Rico, en Fajardo, y reuní mi dinerito, mi pasaje y le dije, viejo, ¿qué tú crees si tú y yo nos buscamos un apartamento por allá y comenzamos una vida tú y yo? Y él le pareció fantástica la idea y me vine y le dije a la vieja, le dejé una nota, se te cumplió tu deseo, ya no vamos a estar juntos más nada, ya esta aleluya no va a estar en tu casa molestándote. Y me fui. Te fuiste. Y cuando llegas a Estados Unidos, ¿sigues en los caminos Seguimos en los caminos, seguimos perseverando, pero hubo algo que yo no entendía en ese perseverar, es que el mismo Dios que está en Puerto Rico era el mismo Dios que estaba acá, pero yo no lo podía ver así, Ok. porque la manera en que se adoraba y se buscaba a Dios acá era diferente a lo que se hacía en Puerto Rico. Y esa batalla la tuve interna por mucho tiempo y se me hizo un poco difícil buscar a Dios aquí. ¿Y te alejaste del Señor aquí? Me alejé del Señor cuando pasó un suceso en la iglesia, porque Dios, tengo un amigo, ¿verdad?, que hablaba ahorita, antes que comenzáramos a grabar, el pastor Andrés Usino. Él siempre me buscó y me ayudaba, ¿verdad? Y salíamos a predicar y me empujaba como joven, vamos, Leo, Senki, vamos a acercarnos al Señor, pero el desánimo era tanto Sí. por la relación mía de mi papá y mi mamá en Puerto Rico. Ya estaba como cansado, mi espíritu estaba agotado y no sabía dónde y cómo renovar esa fuerza. Entonces en la iglesia ves un suceso y eso te... En la iglesia pasa algo con un pastor donde este pastor pues se lleva a una joven de la iglesia, bien joven, y nosotros los jóvenes estábamos en esta convención en Newark y vemos este pastor que comienza, ¿verdad?, a luring a esta jovencita, y él es ya mayor y ella joven. Nosotros vemos ese acto y él nunca regresó a la iglesia. Él se llevó a la joven y eso a mí me marcó tan fuerte que yo dije que, ¿dónde tú estás, Señor, en todo esto? Pero lo usé más como de excusa, porque ya la oración y el ayuno, el senque que había llegado de Puerto Rico a Estados Unidos no era el mismo espiritualmente, estaba débil. ¿Qué pasa? Que decido pues no buscar más y decido irme para la calle. ¿Y qué empiezas a hacer de nuevo en la calle? Comenzamos a hacer lo mismo de que Dios me sacó en Puerto Rico y otras cosas más fuertes todavía. Y ¿Llegaron a atentar contra tu vida? sí, llegaron a atentar contra mi vida una vez aquí. ¿Y qué pasaba por tu mente? Ya que conocías del No me Señor. no me quería morir porque sabía para dónde iba a ir. Si llegaban a darme un tiro en la cabeza, sabía que Te ibas a perder. me iba a perder. Y todo el tiempo que estuve en la calle decía yo, Señor, cuídame. Yo lo que quiero es hacer dinero e irme para Puerto Rico. Pero cuídame, Señor, guárdame. A pesar que vives en las cosas de la calle, mantienes una comunicación con Dios, Con Dios todos todo los el días. tiempo, todo el tiempo. Todo Me el tiempo. levantaba y cuando abría los ojos decía, Señor, guárdame, cuídame. Sé que no soy de tu agrado ahora mismo. A pesar que sabías que ibas a hacer todo lo contrario a lo que Correcto. él, todo lo contrario a lo que a él no le gusta. Correcto.
Entonces siempre mantuviste esa comunicación con el Señor y siempre estuviste consciente de las cosas del Señor y que si te pasaba algo te ibas a perder por toda una Sí, eternidad. me acuerdo el día que discutí con este pastor, que yo le entregué la Biblia Sí, y le dije, quédate con tu Dios, pero lo dije bajo rebeldía y de boca. Él me estaba regañando, no quería que, ¿verdad?, que saliera más de la iglesia, que me quedara sentado. Y yo le dije, yo no me voy a quedar sentado. Tú te vas a quedar sentado con tu iglesia. Y le dejé la Biblia y me fui para la calle. Duré en la calle como unos 6 meses. En ese evento que te hablé, donde me dieron una puñalada por aquí, nos dispararon sí. aquí en Allentown. ¿Te llegaron a dar? No me llegaron a dar, pero a mi amigo le impactaron. Y a mí me rompieron las manos. Eh, no, el dolor era tan y tan fuerte que yo me fui a donde mi papá, ¿verdad? Viejo, nos pasó esto. No, si la policía anda por ahí buscando, no sé a quién, me están buscando a mí y a mi amigo, y porque fue que nos robaron un material y el material había que pagarlo. Y nosotros fuimos a buscar dónde estaba el material y nos estaban esperando. ¿Qué pasa? Que a un bloque de ahí, la policía está a un bloque de ese lugar donde nosotros estamos entrándonos a tiros y a batazos y a cuchillos. Y, y me acuerdo cuando el policía me entrevistó en el hospital, él me dijo, yo estaba con mis ojos viéndolo a ustedes. Y era como, él decía, yo no puedo creer lo que estoy viendo en mis ojos ahora mismo. Ahí fue el que él se tiró y nosotros nos fuimos. Yo a las par de horas llego al hospital con mis manos hinchadas. Mi amigo tiene el impacto de bala en el fémur, donde le rompieron el hueso este que está en la pierna. Sí. Y el policía comienza a entrevistarme con mi papá en la sala del hospital. Y él me dice, yo sé todo lo que pasó. ¿Qué tú tienes que para decirme a mí para ayudarte? Y yo no sé de qué tú estás hablando. No sé de qué. Me empieza a mencionar los nombres de las personas. Y yo dije dentro de mí, este sabe mucho, pero yo no voy a hablar porque yo no vengo, ¿verdad?, de unos códigos de Puerto Rico que nosotros, aunque nos monte presión, Mucho y tiempo. mucho tiempo no hablamos. Somos de línea. Y él se fue, me dejó la tarjeta. Salgo eran como ya las 9 de la mañana. Estoy bajando el elevador y me encuentro con el pastor que le di la Biblia. Wow. Y nos topamos de frente a frente. Y todavía recuerdo sus palabras, Ariel Bruno, está en la Florida. ¿Pero él salió a buscarte o tú te lo No sé encontraste cómo de llegó casa? ahí, Okay, no sé. Yo sé que su hijo trabajaba en el hospital. Puede que en el piso se oía el rumor de que mi nombre estaba ahí, estaba mal herido. Y él fue a ver. Puede que haya sido eso, pero no sé cómo él llegó ahí. Yo sé que me enfrenté a él y él me dijo, ¿qué tú estás esperando? Que el diablo te lleve. Si tú caminas ahora mismo conmigo y el Señor es un hombre libre y vas a salvar tu alma. ¿Cuál fue mi respuesta? Yo puede que lo haya dicho de boca, pero como estábamos atados, bueno, pues que si el Señor, si Él es real, de verdad, que pues entonces que trate conmigo. Le dije yo al pastor, sí. ¿qué pasa? Que pasa una semana y me llevan preso. ¿Y duraste mucho? Estuvimos 2 años encerrados en el estado de Pensilvania, en la prisión Dallas. Pero Dios, el Señor, Él conoce a uno, aunque uno se esconda debajo de las piedras. Un versículo en la palabra que dice, aunque te escondas debajo del mar, aunque huyas de su presencia, Él está ahí, como le pasó a Jonás. Sí. Estoy ya en mi prisión. Uno pasa de sumariado, Campbell, de Campbell vas a Graterford, de Graterford te envían para tu prisión donde tú vas a hacer tiempo. Y cuando estaba en Campbell me encontré con este joven. ¿Pero qué es eso? Campbell es una prisión que está aquí en el estado. Oh. Ahí es que van todos, cuando tú vas del county, tú llegas a esta prisión. Y de ahí te van a sumariar, te van a asignar tu prisión. Cuando yo hago mi tiempo de ahí, pues me dan mi prisión, hogar, como dice, my home prison. Okay. Cuando llego, estoy en Campbell, este muchacho viene del Army y viene de una ganga de los Latin Kings en Filadelfia. Y él estaba ahí haciendo tiempo por muerte. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a hablar cosas de la calle
Y yo sabía que yo iba a salir, él me va a dar sus contactos. Y hablando lo que hablan las cosas los presos, de seguir con el camino de delincuencia. Sí. Y nos compartimos números de teléfono y cartas y qué sé yo. Cuando yo llego a mi prisión del estado, me lo encuentro, no sabía que él estaba ahí. Y comenzamos a caminar por la yarda y él me dice, fulano, me dice mi nombre, Senki, ¿cómo está? Cuando lo veo, yo le digo, Tony, what's up, man? Empezamos a hablar, qué sé yo. Y le dice, wow, no puedo creer que nos hayamos encontrado aquí, qué chévere. Sí, pero te vine a buscar, pero no para lo que tú piensas. Me dijo él a mí, sí, te quiero presentar a alguien. Mi corazón se me quería salir cuando él me dijo eso. Y esto es un enemigo, tú no me estás haciendo una encerrona, ¿verdad? No me estás seteando con nadie aquí. No. Te prometo que es bueno. Y pues vamos allá. Terminamos de dar la vuelta en la yarda y me lleva un grupo de personas que están sentados cerca de como unos bleachers. Sí. Y recuerdo que el nombre de la persona se llama Nelson Pérez, que si algún día, ¿verdad?, él ve esta grabación, estoy hablando a él directamente, tu mensaje tocó mi corazón ese día, porque él hacía un mes que había soñado con mi cara. Wow. Y me había visto y ya sabía mi nombre. Y cuando me acerqué a él, él me habló de quién yo era en la calle y quién yo era en el Señor. Yo caí de rodillas y llorando en ese lugar y me reconcilié con el Señor, pero no di mi corazón completamente ahí en ese lugar. Lo hice porque estaba preso. No lo hice con el compromiso que como deberíamos tenerlo, ¿verdad? Con el Señor, un completo rendimiento con el Señor. Sales de preso y ¿qué haces? Volvemos a la misma andada. Cuando salgo de preso no tenía trabajo, nadie me quería dar trabajo. Las personas que yo hice tiempo me buscaron, me dieron dinero y me dieron trabajo para trabajar en la calle y me vistieron, me dieron ropa, pagué mis multas, me buscó un apartamento, buscó un cuarto, me pusieron un grillete, seguimos en lo mismo, trabajando, un trabajo secular y tirando en la calle droga. ¿Y cuándo es que Cristo llega a tu vida, José? Llegó un punto donde ya nosotros estábamos ya, pero como dicen por ahí, estábamos tan y tan gordos que pensábamos que éramos intocables. En ese evento, en ese tiempo, yo recuerdo que busco un primo mío que está en Nueva York, se llama Luis, él no está con nosotros ahora mismo. Ya lo mataron en Puerto Rico. Me lo traigo para Allentown para quedarnos, como dicen, quedarnos con el canto. En ese tiempo, pues, me caso, tengo mi primer hijo, pero sigo con, ¿verdad?, con los consumos de droga. Y la que era mi esposa, me invita para la iglesia. Y yo le digo, ¿estás segura? Yo, ¿verdad? No tengo intenciones de ir para la iglesia hoy. Y ella, para acompañarme un ratito, es que ya ellos sabían que iba un predicador para ahí. Pero yo, pues, por hacer pasar ratito con ella, me fui para la iglesia con ella, cerca de donde vivíamos. ¿Qué pasa? Que cuando llegó a la iglesia mi corazón se me quería salir. No entendía lo que estaba pasando conmigo, porque bueno, había consumido bastante droga y alcohol ese día. Y recuerdo cuando llego a la iglesia me siento al lado de los tíos de ella, que son pastores aquí en Allentown, el pastor, que es mi pastor hoy día, Josué Cancel. Ok. Y el predicador está por allá y viene hablando lengua, hablando un idioma y hablando, bueno, se me para al lado y comienza a hablar conmigo de todo lo que yo estaba haciendo, que no le agradaba mi vida, que no le agradaba lo que yo estaba haciendo, que no le agradaba cómo yo iba a terminar. Y me mencionó algo en específico de unos papeles. ¿Qué pasa? Que esos papeles, que cuando yo caí preso, a mí me robaron mi identidad y no podía arreglar mi crédito, no había manera de cómo yo conectar para poder, esa persona que se llama como yo, que está en otro estado, Sí. era él y era yo. ¿Qué pasa? Pues yo todo lo usaba, como no podía comprar a crédito, pues usaba, ¿verdad?, el dinero que obtenía en la calle para comprar lo que tenía. Cuando él menciona esos papeles, ahí yo entendí que Dios estaba tratando conmigo. Esos papeles, ya tú sabías cuando él te menciona los papeles, Correcto. te los mencionó por nombre y apellido. No, esos papeles me los mencionó de que era de mi crédito. Eran Ok. unos papeles que yo estaba tratando de arreglar el crédito, pero no podía. Y por eso yo seguía en la calle tratando de comprar todo lo que pudiese para vivir. Sí. Entonces, José, ¿y ahí entregas tu vida nuevamente a Cristo No, o te no, reconcilias? no me reconcilio. Dios me habla fuertemente y no me entrego.
A pesar de que él me dijo, si tú insistes en esto, yo no voy a caminar contigo. Pero esas palabras me marcaron Eso te lo dijo Dios a través del del predicador. predicador. Si tú me ignoras en pocas palabras, ya no voy a andar más Ya se contigo. acabó, ya se acabó. Ya yo entendía que sus misericordias, ya, yo siento a Dios aquí, sus misericordias ya estaban llegando al punto donde yo sé que yo me iba a enfrentar al diablo en cualquier momento o con la muerte. Porque ya, como mencionamos ahorita, yo sufrí un overdose donde Sí. yo sentía que me estaba muriendo. ¿Cómo fue Y esa experiencia, oh, José? fue horrible. Yo pensaba que yo llegué hasta ahí, se acabó. Yo dije, aquí voy a llegar para el infierno y me perdí. Yo consumí tanta cocaína ese día que me recosté en el carro así, llegué a mi apartamento y me recosté para atrás así. Y yo sentía que yo descendía por un túnel y mi cuerpo se estaba poniendo bien frío y sentía que me estaban atormentando y me decían, se acabó, ya aquí no hay esperanza, tú eres de nosotros, aquí se acabó lo que eras tú. ¿Pero lograbas ver un personaje o no? No, no veía nada, yo veía todo era oscuro, Escuchabas voces sí escuchaba voces, y estabas consciente. estaba consciente. Y esas voces te decían que Se ya no hay acabó, se esperanza, acabó eres de todo, nosotros ahora. se acabó todo, hasta aquí llegaste Y tú tú. estabas consciente y Yo, esta- sabías, ya tú sabías que te está... si yo dije, aquí me perdí. Se acabó lo que tanto yo le decía al Señor, que me cuidara y me guardara. Pensé que en esa hora, pues el Señor no me iba a guardar, no me iba a cuidar. Pero no sé quién fue, sella la persona que me tocó y me levanta y me dice, mira, despierta, ¿qué te pasa? Y yo le Sí. digo, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién tú eres? Y le digo, cuando ve la persona que es, me dice, muchacho, si yo no te levanto, te vas, porque estaba ya pálido, mis labios estaban ya violetas, y él comenzó a darme agua y despertarme y me sacó del carro. Yo estaba sudando y era invierno, estaba bien frisado. Y, y recuerdo que no. José, pero en esa experiencia que tuviste, marcó tu vida y To- decidiste correr rápido a Dios no, cuando despertaste o no. no decidí irme al Señor porque los compromisos que teníamos en la calle con la gente que estábamos caminando en la calle, pues eran tipos peligrosos. Éramos tipos, nosotros todos éramos peligrosos. Cuando había que hacer algo, pues si había que cobrar una deuda, había que ir. Entonces eso te impedía reconciliarte con el Sí, Señor. ese pensamiento estuvo todo el tiempo en mi mente. Si yo le digo a esta gente que me voy a quitar o voy a renunciar, mira, pues yo temía por mi vida de mi hijo a un punto donde recuerdo en de las tantas cosas que pasaron, yo agarré a mi hijo y me fui a Puerto Rico por un tumbe que hubo, que lo hizo mi primo, se llevaron mucho material, mucho. Y yo tuve que arrancar para Puerto Rico, estuve en Pueblo de Manatí con mi niño de 1 año, que una prima de mi esposa pues fue la que me recogió en el aeropuerto. Y mi Ok. mamá supo que yo estaba en Puerto Rico y ni se asomó a verme. Dijo, de ese tipo por allá. José, pero entonces después decides volver. Regreso como a las 4 semanas, par de semanas, porque el niño pues, necesitaba a su mamá. Sí. Y en esos días veo a estas personas que yo estaba trabajando, que se lo llevan los federales, los veo en el periódico, en el Morning Call. Veo que ya estas personas no están aquí. ¿Eso qué pasa? Se acaba el trabajo, se acaba lo que es la organización. Sí. Eso me tengo que ir Trabajar. a trabajar o a seguir inventando y seguir rebuleando por ahí con lo poco que uno encontraba. Pero todo el tiempo mi mente, mi subconsciente me decía, regresa a mí. Todo el tiempo que me estaba pasando esto y en mi corazón había algo que latía, regresa a mí. Y me acordaba de las palabras de aquel predicador, que su nombre es Iván Clemente. Él me dijo, si tú pones tus papeles y tu familia en mis manos, yo te voy a ayudar. Y eso latía fuerte en mi corazón hasta que decidí rendirme. Y ahí es que tienes la experiencia con Ahí es Cristo. que me encierro 3 días con este pastor Andrés Jussi, nos encerramos a orar
y literalmente yo sentía cuando los demonios salían de mi cuerpo. Era tan y tan fuerte que yo sentía cuando me aruñaban y sentía que literalmente me querían hundir en la cama. Y yo gritaba, ayúdame Señor, ayúdame, yo quiero ser libre. No quiero que esto me atormente más. Yo necesito que tú me libertes hoy. Y a los 3 días, un sábado, fui libertado del consumo de droga hasta el día de hoy, gracias al Señor. Entonces te encerraste con unos pastores Me y encerré con unos ministros del Señor, correcto. ellos iban a orar para que el Señor te libertara Ellos no salieron de ese apartamento por 3 días, hasta que el Señor... hasta que el Señor me libertara. Yo le dije, no abran esa puerta hasta que yo diga que yo me siento bien. Y Pero tú estabas en un cuarto yo estaba en encerrado un y cuarto ellos encerrado y ellos estaban... estaban en la sala orando y clamando. Y tú veías, tú los veías... Yo estaba oscuro, pero yo podía sentir lo que estaba en el cuarto. Ok. Podía sentir la fuerza y sentía mi estómago que se me hinchaba y era algo de película, como si fuese un alien dentro de uno. Y cuando fui libre, yo sí pude oír la voz que gritó, ¡Él es mío! Y yo le dije, mentira, yo soy del Señor. Ahí fue que yo entendí que yo fui hombre libre. Y ahí tú le notificaste a ellos. Sí, yo hablando de los pastores le dije, estoy libre. Me acuerdo del hermano Pancho y hermano Josué López, estoy libre. Y yo, ¿estás seguro? Sí, estoy libre. Porque sentía el gozo del Señor en mi corazón, sentía la paz de Dios en mi corazón. Mi mente estaba clara, me sentía como que venía la lucha de que sí necesitaba la droga, pero Sí. no estaba ya ese deseo. No quería salir a correr a buscarlo. O sea, y en esos días que estabas encerrado, ¿cuál fue el momento más difícil? Que tú dijiste, bueno, olvídate de esto, yo sigo en este mundo. Sí, yo me acuerdo que en una yo salí del cuarto, yo le traté de despedir a los varones, yo estoy bien ya, si quieren se pueden ir para la casa, ya yo me siento bien y ellos me miraban, ¿estás seguro? Sientes tranquilidad en tu corazón, no siento que el corazón se me quería salir, era que todavía no había sido libre. Quería yo como engañarlos para que se fueran, para seguir, ¿verdad? Hacer las cosas Sí. que hacía regularmente, ¿verdad? Pero, ¿Y qué fue lo que hizo que ellos se quedaran? porque ellos sabían que yo estaba, que no estaba libre, por lo que yo le estaba mintiéndole a ellos. Sí. Y en esos 3 días, ¿escuchaste voces? Sí, escuchaba voz. ¿Y qué te decían? Mátate, mátate. ¿Y llegaste a hacerlo o a intentarlo, no? No, Ok. no tengo el valor para hacer eso. eso, porque si lo hacía, pues, Ya tú sabías ¿para dónde yo iba? Entonces, cuando el maligno sale de tu cuerpo, ¿qué fue lo que te dijo? Tú eres mío. Y más nadie escuchó esa voz. No sé si ellos lo Ok. escucharon o no. Yo estaba en el cuarto y ellos estaban bien lejos allá. Ok. Pero yo me dijeron, es mío, te voy a destruir. Eso fue lo que me dijo. Wow. Saliste del cuarto, se lo notificaste. Cuidando a los hermanos, ahora sí. Y ahí mismo te reconciliaste. Ahí ellos comenzaron a orar por mí y me hicieron repetir la oración de conversión, de fe. Y cuando yo oré, yo inmediatamente que reconocimos que el Señor era nuestro Señor nuevamente, yo pude entender que yo fui libre, porque la paz vino a mi corazón inmediatamente. Y te reconciliaste ahí hasta el día de hoy, Hasta el hasta día de haber hoy, servido al Señor. hasta el día de hoy hemos pasado muchas situaciones. Mi mamá en ese tiempo no me hablaba por la vida que yo llevaba. Sí. Llevábamos como un año sin hablar. Y cuando yo estaba preso, mi mamá estaba enferma de cáncer. Ok. Y yo cuando estaba en la prisión logré hablar con ella. Pero al salir a la calle nuevamente, retomar la vida de criminal, pues ella, obvio que se alejó, no quería saber Sí. de mí. Pues pasan varios meses y ella me llama y me dice, Leonel, quiero hablar contigo. Yo andaba con mi esposa en ese entonces. Y me dice, mami. Y yo le digo, sí, necesito la urgencia de hablar contigo. Cuando comenzamos a hablar, ella me notifica que ella se convirtió al Señor. Wow. Y yo me quedé como. Y tú te pudiste reconciliar con ella entonces. Sí,
esa reconciliación marcó mucho mi vida porque cuando no lo llegué a mencionar al principio, cuando yo me convierto en la iglesia de Nahuabo, ¿te acuerdas que mencionaba que yo le hablaba mucho a ellos del Señor? Yo le hablaba Sí. mucho a mi vieja para que se convirtiera y Ok. yo le oraba al Señor para que se convirtiera. Escuchando predicaciones de Gigi Ávila, decía, aprendí mucho de él, de que tú declaras a las personas salvas y lo declaras salvo y se lo dejas en las manos al Señor y lo crees. Pues esa oración llegó a las manos del Señor y un día, en una ocasión, el Señor me habló y me dijo, mira, donde tú pusiste a mi mamá. Es más, yo estaba en el altar, el lugar del hombre me llevó. ¿Y tú te acuerdas cuando tú pusiste a tu mamá en este altar en mis manos? Pues Sí. yo la tengo en mis manos, no te preocupes, que ella es mía. Y ahí pasó todo lo que pasó, que yo me fui del hogar y yo lo que le decía, Señor, pero tú me dijiste que era tuya. ¿Por qué yo no puedo ver eso? Pasa todo este periodo, todos estos años, ¿verdad? Todo lo que hablamos hasta ahora. Y mi vieja me dice estas palabras, me entregué al Señor. Esas palabras fueron fuertes para mí escucharlas de la boca de ella. Pero ¿cómo que te entregaste al Señor si el Señor es el dueño de mi corazón? Y estoy a punto de entrar a las aguas a bautizarme. Eso fue un impacto terrible porque me acordé de la oración. Me acordé de lo que el Señor me prometió. Sí. Y nada, pasaron varios meses y fui a visitar a mi vieja a Puerto Rico en medio de una tormenta porque ella sufría de cáncer. Y estaban cayendo, me acuerdo, dos pies de nieve aquí en Allentown. Y yo llegué a Puerto Rico. Y cuando llegamos a Puerto Rico, el pastor me dice, ¿cómo tú llegaste si todos los aeropuertos los cerraron? No me preguntes cómo, pero yo estoy aquí. Cuando yo iba de camino en el avión, había un predicador que me habló ese día y me dijo, tú vas a una misión, a hablarle a tu mamá, a hablarle a tus hermanas de mí. Háblale de mí a tus dos hermanas. Y llegamos y le hablamos a mis dos hermanas del Señor, pero ellas no querían al Señor. ¿Qué pasa? Que pasa un mes, me regreso y cuando estoy aquí en Allentown, mi segundo niño está por nacer, me llama nuevamente a Puerto Rico que mami está ya a punto de partir con el Señor. Llego a Puerto Rico, despedimos a mi mamá, un marzo 19 del 2010 y en abril 1 nació mi segundo hijo, para lo terrible. Amén. José, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Está en Romanos, ¿Romanos qué? donde dice Romanos 20, 18, 27, no me acuerdo exactamente las dos citas, donde dice que tengo por cierto presente que las tribulaciones de este mundo no se comparan a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Esa es mi oración todos los días, porque muchos pensamos que cuando venimos al Señor, pues Dios nos va a arreglar los problemas y las situaciones. Sí. Y como vengo pues de un mundo, de una vida que no era fácil, pues todo quedan consecuencias y marcamos personas. Y aún nosotros mismos quedamos marcados con ciertas, ¿verdad?, costumbres. Y Dios tiene que comenzar ese proceso a rompernos de una manera que tú sientes que el Señor te abandona. Y no es abandono y no es silencio, es que Dios tiene que permitir eso para que tú comiences a confiar en su palabra y a confiar en Él como yo confiaba cuando era jovencito. Pero llegó un momento que como hablábamos, me salí de sus manos, pero entendí que el Dios de Puerto Rico es el mismo Dios de Allentown, es el mismo Dios de Pensilvania, es el mismo Dios que está en todas partes, porque cuando recibimos al Señor, Él no está al lado tuyo, Él está dentro de ti. Y mientras más tú te acerques a Él, más va creciendo dentro de ti, te va cuidando más. Y agarré ese versículo porque no ha sido fácil este caminar. Ok. En los momentos difíciles, José, en los momentos de prueba, de desierto, de soledad, de tribulación, de angustia que vienen a tu vida, ¿dónde José se refugia? En la oración. En la oración. ¿Qué no cambia la oración? ¿Qué no cambia la oración? José, si alguien está pasando por un momento de esto que yo te acabo de describir, ¿qué consejo tú les darías? Tú le das a esa persona. Refugiarse en el Señor. Aunque tú sientas que Él te ha dejado y la prueba sea fuerte, es necesario, es importante. Si tú estás en los caminos y anhelas llegar al cielo, es necesario, es importante que pasemos por muchas pruebas, porque esas pruebas son las que van a fortalecer tu fe, las que te va a sembrar
a sembrar en el Evangelio. Hay una historia favorita que llevo Alessi, llevo Sí. un mes comiéndome esta historia. El Señor me tiene metido ahí sobre José. José, ¿verdad? Dicen que era arrogante desde su niñez, pero si tú miras a José, a él lo metieron en un pozo para después un palacio. Y cuando llega prueba a nuestras vidas, tú sientes que te meten en un pozo, pero no es que te están metiendo en un pozo para destruirte, es que te están sembrando para tú formar en ti un carácter a la imagen de Jesucristo. Mi vida de camionero, llevamos como 14 años trabajando. Mis primeros 4 años fueron en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y yo veía cómo tumbaban edificios para hacer estos rascacielos. Sí. Y yo me asomaba y yo miraba que las zapatas de esos edificios eran 4 y 5 stories. Eran más de pie, como una milla o media milla, metiendo cemento y varilla, para después en un par de meses, un año, tu ver ese edificio casi tocándole el cielo. So, yo comparo esa visión, comparo como la vida del creyente. Tú sientes que te están enterrando, tú sientes que te están rompiendo. Es que están rompiendo los malos hábitos que te llevaron. Lo que me hizo a mí ir al mundo era que no había esa convicción plena en que Dios podía, ¿verdad?, hacer un cambio en mí. Yo dudaba de que Dios tuviese el poder para romperme los vicios. Yo dudaba que Dios podía salvar a mi mamá y lo hizo. Entonces, cuando te echan en el pozo, pues tú estás echando raíces para cuando crezcas, tengas profundidad y tengas fundamento. Crea o no, ahora mismo estamos pasando un desierto. Llevamos 5 años en un desierto, el cual al principio lo negaba. No, esto no me está pasando a mí. Pero ahora estamos contentos que estamos ahí. ¿Por qué? Porque en este desierto he aprendido a confiar en Dios. En este desierto he aprendido lo que es esperar en Dios. Porque algo he aprendido es que el Señor nunca llega tarde ni llega temprano. Si te acuerdas de Lázaro, cuando el Señor visitó a Lázaro a los 4 días, y si tú buscas científicamente un muerto, Sí. a los 4 días, ¿cómo está ese muerto? Apesta. Yo imagino que la boca llena de gusanos, sus partes ya podridas llenas Sí. de gusanos. Y el Señor lloró frente a la tumba y lo llamó por su nombre, porque si le dice sal fuera, se levantan todos los muertos que estaban allí. Y Lázaro salió. Pero ¿por qué a los 4 días? No importa, 4, 5, 7, un año. Yo esperé y yo vi esa oración de ver a mi mamá ser salva, bautizada en las aguas. Es verdad que no la tenemos con nosotros aquí, pero está con el Señor. Que es lo más importante. Amén. José, si tuvieras a Jesús frente a ti y Él te diera a escoger hablar con Él, un abrazo de Él o caminar con Él, ¿cuál tú escogerías y por qué? El abrazo. El abrazo porque yo crecí, ¿verdad?, en el ambiente de la calle y no. Ahora me abrazo con los hermanos, pero no tuve ese abrazo de ese padre cuando vi todos estos peligros que pasaron por mi vida y mi papá no estaba ahí. No había esa figura paterna. Pues yo escogería un abrazo, como yo abrazo a mis hijos. Yo cuando veo a mis hijos todos los días los abrazo. Y los abrazo porque yo no tuve ese abrazo. Trata de no repetir con tus hijos lo que hicieron contigo. Correcto. Yo los disciplino, les enseño, les hablo, pero los dejo para que ellos cometan sus errores y aprendan. Y luego cuando pasa lo que yo temía, porque tú miras a tus hijos, ya tú sabes que van a cometer el error que tú cometiste, se va a repetir. Y cuando se repite, pues yo te lo dije porque yo pasé por ahí. No estaba quería ser un ogro de estar encima de ti. No lo haga, no lo haga. Necesitaba que tú pasaras por ese error para que entiendas que yo lo que quiero es que tú triunfes y que seas mejor que yo. No hay que de los errores uno aprende en la vida. De los de uno. Y uno tiene que caerse en la vida para levantarse. Correcto. Porque es algo normal. Correcto. Cuando el niño está aprendiendo a caminar, ¿cuántas veces no se cae? Pues. Y se levanta hasta que aprende. José, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué significa ese libro, el cual andas con él? ¿Qué significa eso para ti? ¿O qué valor tiene para ti? Esto
Para mí, Alexis, este es el alimento diario, ¿Alimento en qué sentido, José? espiritualmente hablando. Si tú no te consumes este libro, Alexis, diariamente, hablaba yo con un compañero, ¿verdad? Que hablamos por la mañana cuando oramos. Sin este instrumento, Sí. nosotros estuviésemos como pájaros volando ciegos. Porque el Señor nos equipó, cuando Él nos bautizó, cuando nos bautizamos, ¿ves? Que nos bautizamos en las aguas, automáticamente ese bautismo que representa que tú eres marcado y separado para una vida cristiana que vas a enfrentar tropiezos, luchas, tormentas, traiciones, y todo está aquí. Con todo está el guía manual aquí que Él nos dio para que nosotros, fíjate, como Dios Jesucristo, y recibirán poder. ¿Y qué pasa hoy día en el pueblo cristiano? Es que no estamos consumiendo esta palabra. Y si la consumiéramos más y consumiéramos menos redes sociales, que es bueno que se esté hablando esto aquí, y consideramos esta palabra, hubiésemos menos casos de depresión y de lucha en la iglesia. Estuviésemos siendo, como lo ella envía, sal, sazón, fuerza para este mundo. Fíjate, hay unas estadísticas que cuando tú lees la Biblia, tu mente se aclara y duermes más y descansas más, porque aprendes a confiar en la palabra. Esta es su palabra, que es para que nosotros la recibamos en el corazón. Ahora mismo yo estoy pasando un evento fuerte, y piensan personas alrededor, ¿verdad? Se compara como un accidente, ¿verdad? La prueba que estoy viviendo, a un accidente, un wreck. Y yo duermo, como bien, descanso, me ejercito, porque he aprendido a confiar en su palabra. Amén. Y es el único libro que cuando tú lees, el autor está presente. Siempre. Y si siempre lees, cuando lees, va a sacar muchos diferentes significados. José, últimas palabras que quisieras darle a la audiencia. La última opción que deberíamos tener en nuestras vidas cuando llega una prueba, un momento difícil, es dejar a Dios. Hermano, debería ser una opción. Pero si de todas las opciones que tú quieras dejar, que no sea Dios. Porque a lo mejor no entenderás el proceso y no entenderás el momento. Pero ya Dios, Él ya dictó lo que va a pasar. Que no deberíamos estar afanados ni afanosos por lo que va a suceder, porque Él ya lo escribió. Pues José, gracias por estar Amén. aquí con nosotros. Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios te guarde y Dios te sigue usando y hacia adelante. Amén. Como le decía a los profetas, que largo camino te resta. Amén. Y que Dios es bueno, José. Siempre. Audiencia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Y recuerda siempre que solo en Cristo hay esperanza, hay salvación y hay perdón Amén. de los pecados. Y así como Dios libertó a José, si hoy tú te encuentras esclavizado por el enemigo, ven a Cristo, que es el único que te puede libertar y hacerte libre. Así que Dios te bendiga y hacia adelante. Hasta el próximo episodio.